Bien, como es típico de nuestras clases, comenzamos con un bosquejo de la lección que se establece con el primer punto, que es la naturaleza de la caída. En la naturaleza de la caída, estudiaremos el párrafo 1 con dos puntos específicos. El marco general de la caída, que nos habla acerca de la integridad del estado en el que fue creado el hombre, la contingencia de su caída y la brevedad de su acción de guardar este pacto que Dios había hecho con él. El segundo punto de este primer párrafo es la descripción particular de su caída, la que veremos la ocasión de la caída, la manera de la caída, la esencia de la caída, la sustancia de la caída y el permiso de la caída. El segundo punto que encontramos en el bosquejo es el resultado de la caída. Y este resultado de la caída, en el párrafo número 2, encontramos el pecado representativo. En el párrafo 3, el pecado original, su transmisión, su doble base, su doble esencia, sus receptores definidos y sus resultados. Luego, en el párrafo 4, el pecado actual, su fuente, su ámbito, y el párrafo 5, el pecado remanente. Para efectos de este estudio, nos centraremos en el punto número 1, que es la naturaleza de la caída con sus dos puntos, el marco general de la caída y la descripción particular de la caída. Entonces, tenemos el párrafo 1, que nos dice: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Entonces, entrando ya en materia, al numeral 1 del párrafo 1, leemos que dice: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró, no honró esta ley por mucho tiempo. Algunos textos de prueba encontramos en Eclesiastés 7:29 que Dios creó al hombre recto. Con parte de de lo que significa ser hecho a imagen de Dios es tener los atributos de Dios, que son la rectitud, la santidad, la justicia. Todas estas cosas fueron establecidas o fueron puestas en el hombre cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ser hecho a la imagen de Dios no significa que Dios tiene el aspecto de nosotros, los hombres, sino que si Dios tuviera una representación física, esa representación física sería el hombre, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Romanos 5:12 nos dice también que el pecado entró al mundo a causa de la caída de Adán. Luego encontramos en Romanos 5, del 14 al 15 también esta transgresión de Adán, que Adán deliberadamente desobedece a la ley de Dios, y a causa de esta desobediencia el pecado entra a la humanidad. Encontramos también Génesis 2:17, perdón, el mandamiento específico que Dios le da a Adán. Le dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Génesis 4, del 4:25 al 5:3, vemos toda la descendencia de Adán por generación ordinaria, y encontramos ahí principalmente en el capítulo 5, verso 1, que en efecto Adán fue hecho a semejanza de Dios, con conocimiento, rectitud y santidad, pero ya vemos una diferencia en el verso 3, que Set, su hijo, es hecho a imagen y semejanza de un Adán caído, ¿verdad? Y a pesar de que tenía esta semejanza de este Adán caído,
Dios le dio la gracia de poder permitir a los hombres invocar nuevamente su nombre, ¿verdad? Y a partir de este set, Dios comienza a separar la descendencia de Adán para vida. Entonces, eso encontramos en el numeral 1, ¿verdad? Esta manera en la que Dios creó al hombre recto y perfecto, y vemos la condicionante que Dios le pone, que si obedece, tendrá la vida, pero si desobedece, la pena será la muerte. Y vemos también la incapacidad del hombre por cumplir ese mandato. En el segundo numeral, leemos ahí, usando a Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego a través de ella, seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido. Algunos textos que respaldan esta afirmación son Génesis 3 del 1 al 7. Aquí vemos la caída, vemos todo el escenario cuando la serpiente seduce a la mujer y vemos en primer lugar el mandato de Dios y vemos, perdón, anteriormente vimos el mandato de Dios y ahora vemos cómo la serpiente viene y seduce a la mujer para comer primeramente del fruto y luego la mujer le da al hombre a comer de ese fruto y de esa manera caen en esta terrible tentación por parte de Satanás y terminan cayendo del estado perfecto en el que Dios los había creado. Creo que todos nosotros estamos familiarizados con esta escena de Génesis 3 del 1 al 7. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo explica a los corintios cómo existe en su corazón el temor a que ellos que no están tan fortalecidos en la fe puedan ser extraviados de la misma manera que Eva fue seducida por la serpiente. Primera de Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y por consiguiente, Adán terminó cayendo en la misma provocación. Entonces, el tercer numeral nos dice, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Aquí vemos que Dios permite esta caída y que esta caída es permitida en vista de que concuerda con el decreto de Dios. Dice porque Dios así lo había ordenado con el propósito de que fuera para su gloria. Algunos textos de base para esto. Vemos en Romanos 11, del 32 al 34. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Luego vemos en otros versos, Primera de Reyes 22, del 22 al 23. Estos son textos que nos muestran cómo Dios permite que las cosas sucedan y suceden para su propia gloria según su decreto eterno. En Primera de Reyes 22, del 22 al 23, él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Y le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Pero aquí vemos cómo Dios permite la maldad y estos son versículos que ya hemos visto anteriormente en los capítulos anteriores cuando hablamos acerca de la divina providencia y cuando hablamos acerca del decreto de Dios.
que Dios permite estas cosas no porque Dios sea el autor del pecado, sino que Él lo permite con un propósito redentivo, con el propósito de exaltar su propia gloria en medio de esta situación. Vemos también en 2 de Samuel 16:10, y el rey respondió: ¿qué tengo yo contra vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? En esta escena hay un hijo de Saúl que cuando David llega a ese lugar, este hijo de Saúl, que se llamaba Simei, sale y lo empieza a maldecir y a tirar piedras delante del camino y a levantar polvo contra David y a escupir, una acción irreverente contra el rey. Entonces, uno de los escuderos de David le dice: permíteme que yo acabe con la vida de este perro que le habla así a mi rey. Y entonces, en ese contexto, David le responde: ¿qué tengo yo contra vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Entonces, David reconoce que estas cosas malas que aparentemente le suceden es porque Dios las ha ordenado, es porque Dios en su decreto ha permitido que sucedan y suceden para la gloria de Dios. Vemos en Hechos 2:23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo fue entregado a Pilato y a Herodes por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Dios en su decreto estableció que de esa manera sería entregado el Hijo del Hombre para ser crucificado y para ser sacrificado por el pecado de todos aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Y dice: a este prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces, lo que está diciendo acá es que estas acciones de pecado contra el Señor Jesucristo, de prenderlo y matarlo como, como que si él fuera culpable cuando verdaderamente era inocente, fue algo que fue anticipado y que fue decretado por el consejo de Dios. Entonces vimos que en la lección anterior, que Dios no es el autor del mal, sino que Él permite que las cosas malas sucedan para fines redentivos. Vemos también en Hechos 4, el 27 a 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes y Poncio Pilato, junto con los gentiles y con el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces se da cuenta, el decreto de Dios permite estas acciones pecaminosas con un propósito redentivo. Dios permitió que Jesucristo fuera apresado, fuera entregado ante las autoridades y fuera asesinado en una cruz. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que su muerte sirviera para expiación de todos nosotros los pecadores. Entonces, resumiendo, quiero que leamos nuevamente el párrafo de la confesión. Después de haber examinado todos los textos de prueba, podemos hacer más sentido de lo que nos está diciendo este párrafo. Dice: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto, porque recuerde, fue hecho a imagen y semejanza de Dios, por tanto tenía toda rectitud y perfección para obrar justamente. Alguien puede decir: si yo hubiera estado en vez de Adán, yo no hubiera hecho eso. De ninguna manera. Nosotros ya somos una copia diluida de Adán. Adán era un hombre perfecto. Adán era hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios no pudo haber establecido como representante de su pacto con los hombres a un espécimen de la humanidad más perfecto que el mismo Adán.
porque puso a alguien que era a su imagen y semejanza. Era una réplica visible de Dios. Y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si él la hubiera guardado. ¿Sí? Si Adán hubiera obedecido esa ley y ese mandato que Dios le dio, hubieran servido para su justificación y para su salvación eterna. Y Dios le dijo, Dios le puso una condicionante y le dijo, si desobedeces al mandamiento, pagarás con tu vida. Y vemos que el hombre, dejado a la libertad de su voluntad, escogió transgredir la ley. Escogió ir en contra de esa ley. ¿Verdad? Y la manera en cómo sucedió esa caída fue que Satanás, a través de su sutileza, usó a la serpiente para subyugar a Eva. Y luego, a través de Eva, sedució a Adán, quien sin ninguna coacción, no le pusieron una pistola para que fuera y pecara y tomara del fruto prohibido, sino que deliberadamente, con conocimiento de causa, sabiendo lo que Dios le había dicho de que el día que comiera de ese fruto, él moriría. Aún a pesar de eso, Adán transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido. Y entonces todo esto, nosotros vemos que sucedió por el beneplácito de Dios, que conforme a su decreto eterno, conforme a su sabio y santo consejo, Él predestinó que estas cosas sucedieran. Él lo había ordenado conforme a su propósito. ¿Y cuál fue su propósito? El de glorificarse a Él mismo. El de presentar su plan eterno de redención para la humanidad. Y aunque nosotros vemos esto en un plano material como una contingencia, nosotros podemos saber que todo estaba establecido desde antes de la fundación del mundo a través de un plan de redención que Dios había hecho entre las tres personas de la Trinidad para poder redimir a una raza humana caída mucho antes de que existiera una raza humana, mucho antes de que cayera en pecado, mucho antes de que enviara a un Salvador. Todo esto está ordenado en el plan de Dios, en ese plan de redención. Ahora, mis hermanos, cuando nosotros examinamos todo esto, volviendo a ver Génesis 2 y Génesis 3, si nosotros lo vemos de una manera superficial, cualquiera puede decir, yo ya me sé ese relato y toda la vida enseñan lo mismo y los cristianos no pasan de ver esas cosas. A manera superficial, pudiera verse como solamente un relato fantasioso de una serpiente, de un hombre y una mujer y que Dios los puso en el huerto y que les dijo, les dio una instrucción, no siguieron la instrucción y cayeron y el desenlace es el pecado de toda la humanidad y fin de la historia. Pero mis hermanos, entender esto es la base para entender el resto de la historia de redención de la humanidad y del plan de Dios para con los hombres. Porque de una manera superficial puede verse solamente como un relato, pero hay cosas mucho más profundas acá que quizás nosotros no hemos considerado. Por ejemplo, en este primer párrafo vemos nosotros el pacto de obras que es por primera vez introducido en ese Génesis 2, cuando Dios le da al hombre el mandato de no comer del fruto prohibido. ¿Sí? El pacto de obras consistía en que el hombre pudiera tener esa obediencia perfecta para que a través de sus obras pudiera ganarse la salvación eterna. Y hasta ahorita todas las lecciones preparan el escenario para esta enseñanza. Si usted se recuerda, vimos la enseñanza de las Escrituras, vimos la enseñanza de la Trinidad, vimos la enseñanza del decreto de Dios, vimos la enseñanza de la creación
y la enseñanza de la providencia. Y todas estas cosas son necesarias para presentar este escenario que nosotros vamos a ver a continuación. Y a lo largo de este estudio, nosotros vamos a ver cómo este capítulo tiene una estricta relación entre los capítulos 4 y 9, que tratan con el libre albedrío y con la creación. El capítulo 4 con la creación y el capítulo 9 con el libre albedrío. Y desde el primer numeral, nosotros vemos que hay una relación de este capítulo 6 de la caída del hombre con el capítulo 4. ¿Cuál es la relación? Bueno, en el capítulo 4, cuando vimos la creación, vimos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, siempre vamos a encontrar que existe esta estrecha relación, ¿verdad? Dios hace al hombre con conocimiento, rectitud y santidad y con dominio sobre las criaturas. Y con el capítulo 5 vemos la relación de que su divina providencia le dio una ley justa para vida, ¿verdad? Adán, al ser hecho imagen y semejanza de Dios, conocía la ley y los decretos de Dios, y encima de esa ley que él tenía y que él conocía, Dios le da un mandamiento, y ese mandamiento era no comer del fruto del conocimiento del bien y el mal. Entonces, en la providencia de Dios, Dios le da a Adán esta ley justa y le da este mandamiento para prevenirlo de una muerte eterna, sino que al contrario, para dotarlo de vida eterna. Y el resultado lamentable es que desobedece a este mandamiento. Pero vemos también que esa desobediencia es permitida por su providencia divina, según sus decretos establecidos. Así que lo primero que se nos presenta aquí es el pacto de obras, el pactum operas, como se dice en latín, ¿verdad? ¿Qué es este pacto de obras? Para entenderlo, he recurrido a algunas preguntas del Catecismo Bautista. El Catecismo Bautista de Kitch está basado enteramente en la confesión, y vamos a ver que el lenguaje que él usa es el mismo lenguaje que nosotros encontramos en la confesión. Por lo tanto, nos ayuda a nosotros a entender lo que la confesión está diciendo, y nos ayuda a nosotros a entender la secuencia de los eventos en relación con la relación de un capítulo con otro. Por ejemplo, la pregunta 16 del Catecismo Bautista nos dice: ¿qué acto especial de providencia Dios ejercitó hacia el hombre en el estado en que fue creado? Recuerda, el hombre fue creado en ese estado de perfección, a la imagen y semejanza de él. Pero ¿qué acto especial de providencia Dios ejercitó hacia el hombre? La respuesta es que cuando Dios creó al hombre, él entró en un pacto de obras con él. Y ese pacto de obras consistía en la condición de obediencia perfecta. El hombre tenía que tener una obediencia perfecta, ¿verdad? Al comer únicamente de lo que Dios le había mandado comer, y no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal que Dios le dijo que no debería comer. Entonces el pacto de obra consistía en esto: que el hombre pudiera ejercer una obediencia perfecta al prohibirle comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, sobre el dolor de la muerte, ¿verdad? Con esa salvedad que el día que comiera de ese árbol, ese día moriría. ¿De qué manera podía ser Adán salvo en el estado en el que fue creado, en ese huerto, al principio de la creación? Él no tenía que poner su confianza en Cristo, porque Cristo vendría después para redimir a una humanidad caída. En ese momento no había caída. Por lo tanto, la única manera en la que Adán podía ser salvo era a través de esta obediencia perfecta, a través de este pacto de obras que Dios hizo con él. Y este pacto de obras consistía en que Adán tenía que obedecer al mandamiento de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal.
porque el día que él comiera de este árbol, entonces ese día moriría. Ese día anularía este pacto que Dios había hecho con él. ¿Verdad? Entonces, en eso consiste el pacto de obras que Dios hace con Adán. Ahora, en el marco general de la caída, la confesión nos dice que se nos muestra una integridad del hombre. Esa integridad, el catecismo bautista la manifiesta de la siguiente manera. ¿Cómo creó Dios al hombre? Dice la pregunta 14. La respuesta es: Dios creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen, en conocimiento, rectitud y santidad, y con dominio sobre las criaturas. Recuérdese, Génesis 1:27, esto es lo que significa ser hecho a imagen de Dios. Tener el conocimiento, la rectitud, la santidad y el dominio sobre las criaturas. Dios hizo al hombre corregente. Entonces, la integridad de la que nos habla la Biblia es el hombre ser hecho recto y perfecto, conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Nos habla también de una contingencia, la contingencia del pecado. La pregunta 17 del Catecismo Bautista dice: ¿nuestros primeros padres continuaron en el Edén donde fueron creados? Y la respuesta es: nuestros primeros padres, dejados a la libertad de su propia voluntad, cayeron de la tierra en que fueron creados, pecando contra Dios. Aquí vemos nuevamente la cita de Eclesiastés 7:29, donde nos dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron las perversidades. ¿Verdad? Entonces, esto nos habla acerca de la contingencia del estado de la libertad en la que el hombre fue dejado, y en esa libertad elige pecar contra Dios, elige deliberadamente y sin ser coaccionado, elige pecar contra Dios. Entonces, vemos finalmente la brevedad de la que nos habla la confesión, y es el hecho que el hombre no honró a Dios por mucho tiempo. Cuando Dios puso al hombre en el jardín y le dio la libertad para obedecer a sus mandamientos, según la ley que él había puesto en sus corazones por su condición perfecta de ser igual a Dios, y vemos que esa condición de perfección no le duró mucho. El hombre no lo honró por mucho tiempo. Entonces, integridad se refiere a la cualidad del hombre de ser perfecto. Contingencia se refiere a la libertad en la que fue dejada el hombre y por la cual deliberadamente y sin coacción elige pecar contra Dios. Y la brevedad nos habla de esa corta duración que le duró ese estado de perfección. Segundo lugar, vemos entonces ahí a través de este párrafo de la confesión una descripción particular acerca de la caída. ¿Verdad? La confesión nos muestra la ocasión de la caída. ¿Cuál es la ocasión de la caída? Que usando Satanás la sutileza de la serpiente, logra subyugar a Eva, haciendo una tergiversación del mandamiento de Dios. Entonces la ocasión es que Satanás usa la serpiente para engañar a la mujer. La manera en la que el hombre cae es que a través de la mujer es seducido, pero sin ninguna coacción. ¿Verdad? La mujer solo le dice: mira, come de esto, y aquel bien mandado va y lo hace. ¿Verdad? Nunca le pone una pistola o va en contra de su voluntad, sino que simple y sencillamente decide de una manera deliberada participar también del pecado en el que la mujer había caído a causa de la seducción de Satanás. La esencia de la caída. La esencia de la caída nos habla que el hombre deliberadamente transgredió la ley bajo la cual había sido creado y también el mandato que se les había dado. Pero el problema no es tanto que comieron del fruto, sino que transgredieron esa ley. ¿Verdad? En su corazón pecaron en contra del Señor. Esta es otra de las preguntas del catecismo.
cuando el catecismo define el pecado, la pregunta creo que es 18, dice, ¿qué es el pecado? Y hace referencia a un verso de Primera de Juan que dice, pecado es cualquier falla en conformarse a la ley de Dios o transgresión de la misma, ¿verdad? Entonces, la esencia de la caída es que no se conformaron a la ley de Dios y transgredieron esa ley. Por consiguiente, cometieron pecado. La sustancia de la caída, la acción tangible, el delito que ellos cometieron fue comer el fruto prohibido. Era algo que estaba 100% mandado por Dios para que no lo hicieran. Entonces la sustancia de la caída es haber comido de ese fruto prohibido. Y finalmente, el permiso de la caída nos habla a nosotros de que a Dios le agradó permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Dios no puso el pecado en el corazón del hombre, ¿verdad? Dios no le dijo tampoco a Satanás que fuera y engañara a la mujer. Esta fue una acción libre de Satanás como causa, como segunda causa, como algo creado, ir y engañar a la mujer. Y es una acción libre y espontánea de el hombre y de la mujer ceder ante la pretensión de Satanás. Sin embargo, todo esto sucedió porque Dios lo permitió, porque Dios así lo había decretado en su consejo eterno y porque sabía que esto era necesario para que la raza humana cayera y para que pudiera materializarse el plan de enviar un Salvador para morir por ellos, para darles salvación y manifestar su gloria, para que todas las criaturas conocieran que Él es un Dios misericordioso, amoroso y salvador. Así que mis hermanos, eso es lo que nosotros podemos derivar de esta primera enseñanza de acerca de la caída del hombre, del pecado y de su castigo. No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que vimos. Sí, yo tengo una pregunta. Adelante. El hombre fue creado a imagen y semejanza. Fue creado perfecto. Me surge la duda de que, ¿por qué si el hombre era perfecto, se dio, o sea, fue desobediente? ¿Por qué existió desobediencia en él? Me surge esa duda. Porque no es Dios. Si el hombre hubiera sido perfecto y santo al 100%, entonces el hombre sería Dios. Pero al ser creado, al ser una causa segunda, siempre existe una degradación en la esencia. No es la esencia pura de la santidad y la rectitud. Es un ser creado. Y en eso manifiesta su falibilidad y su diferencia de Dios. Dios no puede pecar. Dios es santísimo, justísimo, rectísimo y todos los atributos en su máxima expresión. Pero el hombre, aunque representa esos atributos de Dios, es inferior porque es un ser creado. Si el hombre fuera totalmente infalible, entonces fuera Dios.
Pastor, eh, se escucha. Sí, adelante. Sí, una consulta a partir de la pregunta que hizo Lurvin. Se podría decir también de que a partir de este momento estaba vigente libre albedrío para el hombre. Sí, claro. Al ser seres creados, ellos tenían la libertad para escoger, ¿verdad? Y ellos escogen dentro del límite de su naturaleza. Pero recordemos que al final todo lo que ellos escogen está supeditado por el decreto de Dios, ¿verdad? Dios, todo lo que va a pasar, Dios ya lo decretó, Dios ya lo ordenó. Entonces, todas estas cosas que ellos hacen como cosas creadas, como causas segundas, obedecen a su propia naturaleza, pero al mismo tiempo también están supeditadas al decreto de Dios. Entonces, al final del día, el libre albedrío, aunque actúa en los límites de nuestra naturaleza actual, al final, en última instancia, todo está supeditado al decreto de Dios, a la soberanía de Dios, a lo que Dios decretó. Entonces, podemos decir que tenemos libre albedrío en el límite de nuestra naturaleza, pero al final ni el libre albedrío es libre, porque al final obedece al decreto soberano de Dios. Pero nosotros no podemos saber cuál es ese decreto de Dios. Se manifiesta cuando ya las cosas han pasado y nos muestra que Dios tiene el control de todas las cosas. Lurvin, no sé si eso, si contesté su pregunta. Sí, había llegado a la conclusión, digo, bueno, pues hubo desperfecto porque no era Dios, digo, pero quería confirmar que usted lo confirmara. Claro. Gracias. Y también recuerden que todo eso era necesario. La caída estaba decretada por Dios. La caída era necesaria. Era parte del plan. Porque en el plan estaba que Dios iba a mandar un Salvador. Dios escogió a los pecadores desde antes de la fundación del mundo. O sea, desde antes de que pecaran, Dios ya sabía que iban a pecar y Dios ya había destinado juntamente con las tres personas de la Trinidad. Dios ya había destinado que iba a enviar a un Salvador. Todo era parte del plan. Entonces, Dios los deja a la libertad de su propia naturaleza y en la libertad de su propia naturaleza lo que ellos hacen es pecar contra Dios. No hubo sorpresa ahí. Dios ya sabía. Pero era necesario seguir el curso de las cosas para que el plan pudiera ser llevado a cabo. Quiero darle la oportunidad a Roberto, que tenía la mano levantada, y después a Alejandro. No, quería, pastor, buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Creo que me gusta más así porque los veo a todos. Excelente. Perdón, antes de que siga, Alejandro, si quiere preguntar, tiene que prender la cámara. Ok, Robert, adelante. No, pastor, corríjame, solo quiero ampliar un poco acerca de la pregunta de Lurvin. La interpretación que se le da a ese pasaje, corríjame, pastor, es, por ejemplo, si usted ve la cronología de la lectura y de los hechos presentados, se sobreentiende de que Adán ya había empezado a trabajar. De hecho, esa fue una de las primeras cosas que Dios le encomendó a Adán, el trabajo, que era nombrar a todos los animales, conocerlos, ir con toda esa situación. Cuando Eva llega, cuando se da la creación, Eva es como quien dice la pieza final, por así decirlo. Y es ahí donde la serpiente con su astucia encuentra un hueco en que ella no conocía a todos los animales y no sabía Eva de que la serpiente no hablaba. Que si la serpiente se va donde Adán, inmediatamente le dice, pero ¿qué te pasa? Que vos no hablas, ¿por qué hablas?
Adán tenía el conocimiento y sabía de todos los animales. Ujú. Ese era su trabajo en el huerto. Entonces, encontramos, la serpiente astuta encontró un Su hueco punto débil. por el cual pudo hacer caer al hombre a través del engaño a Eva y haciéndoles comer del fruto que el Señor les había prohibido. Sí, claro, y vemos también la falta de carácter de Adán, ¿verdad? De decirle, mujer, el Señor nos ha dicho que no debemos comer de ese fruto. ¿Qué hacer, verdad? Comiendo ahí. Pero no, el hombre decide deliberadamente ir y probar también del fruto. Y ahí es donde está su falta. En neutral, cuesta arriba. En neutral, cuesta arriba. Antes de darle la palabra a Robert, quiero mostrarles este versículo que hemos visto ya en otras ocasiones. Hebreos 10:5 dice, por el cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y este pasaje es sumamente profundo porque es el verbo hablando a la Trinidad, al Padre, diciendo como está escrito en el rollo, me preparaste un cuerpo para poder entrar en el mundo, porque sacrificio y holocausto no quisiste, sino que ese cuerpo estaba preparado para poder ser el cordero, el sacrificio agradable para el Padre. ¿Cuándo sucedió esto? ¿En qué momento tuvieron esta conversación el Padre y el Hijo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta? Alejandro. Listo. Saludos, hermanos, a la distancia a todos. ¿Me escuchan? No sé si me escuchan. Sí. Hola. Fuerte y claro. Sí, te escucha. Ahí me disculpan que me conecté tarde, ¿va? Es que me tocó quedarme haciendo unas cosas en el trabajo hasta tarde. Y bueno, solo quería aportar que, por ejemplo, cuando yo me hice la pregunta de que ¿por qué Dios permitió que el hombre cayera? ¿Por qué Dios permitió que... Porque, o sea, Dios es perfecto y soberano y Él perfectamente lo pudo detener, ¿verdad? Con eso no hay duda. Pero, ¿por qué fue que Dios lo permitió, verdad? Como dijo usted, Dios vio a bien. Entonces yo me pregunté que por qué Dios lo vio a bien. Y pues ya estudiándolo, pues yo pude darme cuenta, ¿verdad? De que Dios, al ser totalmente perfecto, ¿verdad? Él igual tenía que mostrar toda su faceta. Por ejemplo, ser perfectamente misericordioso, perfectamente amoroso. Bueno, que inclusive en la conferencia aprendimos de que no es solamente amoroso, no es como que un Dios amoroso, sino que Él es el amor, Él es el amor propio, ¿verdad? Entonces, eh, Él tenía que mostrar también esa parte de Él, que es un Dios misericordioso, ¿verdad? Entonces, como ya hemos aprendido, ¿verdad? De que desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía planeado ese plan de redención, ¿verdad? Y que obviamente todo sirve para la glorificación de Él mismo. Nuestra propia vida es nuestro mayor fin, ¿verdad? Existimos para glorificarle a Él. Entonces, de esa manera fue como nosotros podemos conocer esa parte de nuestro Dios, ¿verdad? Que Él también es misericordioso, ¿verdad? Y también va a ser justo, ¿verdad? Y de esa manera a unos preparó para salvación y a otros para destrucción, ¿verdad? Los vasos de ira. Y otra cosita más, que sería, por ejemplo, que hay que tener bastante en claro de que sí es cierto de que por la caída de Adán, que era nuestro mejor representante de la raza humana, ¿verdad? El único ser humano que nació sin pecado y, y falló, Y sin ¿verdad? mentir. Nuestro mejor representante. Entonces, sí, correcto. Yo el único que tuve ese libre albedrío
que no estaba arraigado al pecado, sujetado al pecado. Bueno, entonces, sí es cierto que a causa de él nuestra naturaleza es caída y es pecaminosa, ¿verdad? Pero también hay que tener bastante en cuenta que las personas que van a pagar en el infierno por sus pecados van a ser por sus pecados, no por los de Adán, ¿verdad? De que debido a esa naturaleza pecaminosa, sí estamos caídos, pero ellos igualmente van a pagar en el infierno por sus propios pecados cometidos, no como quien dice, es que a ese le tocó pagar los de otro, ¿verdad? Hay que tener eso también bastante en cuenta. Solamente, pastor. Sí, en nuestra próxima lección vamos a aprender acerca de eso, ¿verdad? Acerca de la representatividad del pecado, cómo nosotros venimos cargando con ese pecado, lo que eso significa para nosotros y nuestra situación actual con el pecado. Son parte de las temáticas los próximos párrafos. Y sí, de acuerdo con Alejandro, ¿verdad? De qué manera Dios está en el negocio de promover su propia gloria. Y de qué manera podía él promover o enseñar a las criaturas lo que era misericordia, lo que era perdón, lo que era redención, a través de este plan de redención, a través de este plan de rescate por la humanidad que él estableció desde antes de la fundación del mundo. Gerard. Pastor, entiendo de la divina providencia del Señor y sabemos su plan perfecto, pero quiero que me ayude en la parte a donde aparece pues, de la divina providencia la creación de Satanás en ese momento. Aparece como ángel, espíritu malo, hay algún, o cuando llegue al cielo le voy a preguntar al Señor. Bueno, no tenemos una... No tenemos una, así como un pasaje, ¿verdad? Donde habla acerca de la creación de Satanás. Solo se nos dice que él era un ángel de luz que se quiso rebelar contra el Señor y fue destituido, ¿verdad? Fue expulsado del cielo y que nos habla también la Biblia que con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles. De ahí para allá, cualquier cosa que nosotros saquemos o concluyamos acerca de Satanás es pura conjetura, ¿verdad? Donde la Biblia no habla, nosotros tenemos que callar. Lo que la Biblia no enseña, nosotros no lo podemos enseñar. Aunque en el Popol Vuh nos diga que Satanás era algún dios, o aunque en la mitología griega o en la cábala judía, ¿verdad? Nos hable acerca de Shaitán, como dicen los hebreos, ¿verdad? Nosotros no lo podemos tomar como palabra de Dios porque la Biblia no nos da mayor cosa que eso. Vamos a leer Isaías 14:12, que son los pasajes que hablan acerca de Satanás. El de hierro. Sí. Vamos a ver. Vamos a poner aquí. Isaías 14:2. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y ahí vemos, ¿verdad? Poco más de ese diálogo. También en Ezequiel 28, el verso 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. El verso 17 nos habla de su caída, ¿verdad? Bueno, los versos subsiguientes, 15 y 16, nos habla un poco acerca de su trasfondo ahí, ¿verdad? Hasta que en el verso 17 vemos su caída.
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Esos son algunos pasajes, ¿verdad?, que nos hablan acerca de esta criatura, Satanás, y la arrogancia de su corazón de querer sentarse en el trono de Dios, y trae como resultado su caída. Cualquier otra cosa que nosotros infiramos acerca de él es mera conjetura y no está en la escritura del Señor. Entonces, no sé, Gerard, si eso... Excelente, pastor. Gracias. Pregunta. Sí, ¿verdad? Gracias. Vemos que en Luzbel, cuando él trata de hacer en Adán y en Eva lo mismo que quiso hacer en el cielo, ¿verdad? Dios te ha dicho que no comas de él, con que Dios te ha dicho que no comas de ese fruto. No, Dios te dijo eso porque Dios no quiere que seas igual a él, ¿verdad? Tratando de engañar nuevamente a la creación de Dios para que se sublevara contra Dios. Entonces es una tendencia que es bien marcada en la forma en la cual él opera, ¿verdad? En Génesis 3:15, 3:5, perdón, vemos la caída del hombre. Vemos cómo cae en esa seducción de la serpiente. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Hermano Noel, lo miro con ganas de preguntar. O no, es que ya quiere ir a comer pastel. Tengo uno de ¿qué es? De flan. Hey, sí, está cumpliendo años el hermano hoy, ¿va? Sí, sí. Felicidades, hermano Noé. Felicidades, Gracias, hombre, hermano, hermano. gracias. Bueno, si Dios le quieren bendiga. aprovechemos para cantarle al hermano Sí, Noel. hombre. Sí, hombre, ahí le cantamos. Vaya, pues vamos a cantarle todos a la cuenta de 3. Vaya, vaya. Abran sus micrófonos porque si no, no se van a escuchar ahí cantando. ¿Ok? Falta Helen y Lurvin. Es que hay mucha bulla aquí, pastor. No importa, ahí con los perritos ladrando y todo. Hermana Lisette y Alejandro. Vaya, pues a la cuenta de 3. ¿Y cómo comenzamos? ¿En English o Spanish? No, Tracho. ¿Cómo? ¿Cuál es? en English. Vaya, pues. El que todos no sabemos. Ah, bueno. 1, 2, 3. Happy Happy birthday. Happy birthday to you. Happy Happy birthday, birthday, hermano Noel. Happy birthday to you. Ya queremos pastel. Ya queremos pastel. Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Y Coca-Cola Coca-Cola también. para los viejitos café. Aquí no hay viejitos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gracias, hermano, gracias por ese hermoso Felicidades, canto. hermano. Ya lo grabamos ese canto para que salga. Y gracias. Qué bueno, gloria al Señor, hermanos. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud que haya quedado sin resolver. Pastor, ahí solo estaba recordando un sermón, creo que es de la incapacidad humana de Charles Spurgeon, que mencionaba acerca del libre albedrío, o creo que es en el libre albedrío. Él menciona de que en su estado de inocencia, Adán y Eva pues tenían el libre albedrío, por decirlo así, cabal, digamos, en su estado de inocencia. Pero cuando finalmente lo usaron, fue para pecar. Así que en la caída, ese libre albedrío se vino abajo, todo el edificio del hombre, y
quedó totalmente imposibilitado para elegir a Dios por su propio esfuerzo. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Nuestro libre albedrío está ahora influenciado por nuestro pecado y tenemos la incapacidad de elegir a Dios o de elegir cualquier cosa buena, ¿verdad? Nuestro libre albedrío únicamente nos sirve para pecar. Hasta que nosotros seamos restaurados con un cuerpo glorificado, vamos a poder realmente hacer uso de un libre albedrío restaurado también, ¿verdad? Y el gran problema con el libre albedrío actualmente es que los pelagianos, ¿verdad? Enseñan de que ese libre albedrío le da la capacidad al hombre para poder escoger a Dios y dejan por fuera la soberanía de Dios en el asunto de la salvación. Para que si un hombre es salvo, es porque él aceptó a Cristo, es porque él eligió a Dios. Y realmente nuestro libre albedrío no puede elegir a Dios bajo ninguna circunstancia porque está caído. La única manera en que un hombre puede venir al conocimiento de Cristo es por la gracia soberana de Dios, que lo escoge y lo atrae hacia él. No es porque nosotros lo elegimos, no es porque nosotros aceptamos, no es porque nosotros venimos al altar o hicimos una oración en particular. Es simple y sencillamente porque el Señor, por su gracia soberana, nos salvó, nos hizo un llamado a través de su evangelio. Nosotros reconocimos nuestra pecaminosidad, reconocimos nuestra maldad, nos arrepentimos de nuestro pecado y oramos a Él para nuestra salvación. Y entonces, en respuesta a esta gracia que nos llamó hacia Él, Él ahora nos ha dado un nuevo nacimiento por el cual podemos ser salvos. Pero es enteramente una obra de Dios y no de ningún hombre, ¿verdad? Entonces, en eso tenemos que estar bien claros nosotros, que para lo único que nos sirve el libre albedrío es para pecar. Como dice John MacArthur, la única función que tiene el libre albedrío es para escoger cómo pecar contra Dios. Y eso es lo que encontramos en el testimonio de la palabra. ¿Verdad? Que dejados a nuestra propia libertad, nosotros lo que escogemos es pecar. Entonces, si somos salvos, es única y exclusivamente por la gracia de Dios. Así que mis hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección. Si no hay más preguntas, solamente recordarles que les voy a mandar al final un cuestionario para que podamos llenar acerca de la lección. Nuevamente les digo, no le tengan miedo. Es únicamente las cosas que hablamos acá son preguntas de selección múltiple. Entonces van a encontrar bien fácil la respuesta, ¿verdad? El propósito es que realmente podamos recordar lo que aprendimos y que sea un proceso de aprendizaje más que solamente el hecho de venir y estar en una reunión, ¿verdad? Que haya una comprensión verdadera acerca del tema. Y juntamente con el cuestionario les voy a mandar también las notas, las diapositivas para que las tengan ahí y que las puedan consultar en caso de que no se recuerden de lo que hablamos, ¿verdad? Y también pues va a estar disponible la grabación, aunque ya en lo que alcanzamos a grabar fue un resumen rápido, ¿verdad? Pero va a estar disponible ahí para consulta. Así que mis hermanos, solamente vamos a terminar con una oración y voy a pedirle a mi hermano Gerard que pueda dirigirnos en oración. Oramos. Amantísimo Padre, gracias, mi Dios bendito, por este estudio, Padre, de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, entra fresca a nuestros corazones, Señor. Permite, Padre eterno,
de que esta palabra podamos hacer efecto multiplicador, Padre, para las personas, Padre, que no te conocen, Señor, que no saben de tu fundación, que no saben de tu predestinación, Señor, de tu poder, Señor. Guarda a cada uno de nosotros, Señor. Guarda nuestras familias, Señor, nuestra congregación, Señor. Y te pido, Padre eterno, que sigas, Padre, guiándonos, Señor, dándole la fortaleza a nuestro pastor, Señor, para podernos formar, Señor bendito, para podernos dar esas bases sólidas, Señor, para el crecimiento de tu obra, Señor. En tus manos preciosas dejamos estas oraciones, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.